Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 416 ya, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar. A ver, programa número 416, que comienza ahora mismo de manera puntual. Hoy un miércoles en vez de un martes. Ya os he comentado que algunas veces lo haremos los miércoles, aunque intentaremos volver a los martes. Creo que la semana que viene ya lo haremos en el día habitual nuestro. Y es un programa que, como sabéis todo, pues se puede escuchar y ver tanto en diferido como en directo. En directo ahora mismo estamos ya emitiendo por Twitter o por X en el perfil de La Hora del Café, en Facebook y en YouTube por los perfiles de la Falange de ambas plataformas. Y luego, pues este programa lo dejamos en un montón de plataformas más para que podáis contemplarlo y también escucharlo los que solamente lo escucháis por allí. Sé que cada vez más gente nos ve, que nos escucha. También es que, pues, que ponemos algún vídeo, alguna foto y demás, bueno, pues es un poquito más atractivo verlo, pero no, aún así sabéis que hay mucha gente fieles. Los canales para oírnos sabéis que son dos, el de iVoox y el de Spotify, con el nombre del café, y de vídeo tenemos un montonazo. Tenemos el de, aparte del que se está emitiendo en directo, tenemos el de La Hora del Café, que se llama Café para Todos, en concreto en YouTube, porque ya sabéis que el otro lo tumbaron y entonces tenemos una hora ya hace más de 2 años con ese nombre, Café para Todos. Tenemos también un canal en VK que también está teniendo últimamente mucha aceptación, ese sí se llama La Hora del Café. Y luego, bueno, pues tenemos los amigos y camaradas tanto de Radio XD, que ahí nos mueven los audios, ahí sí que tenéis también, creo que se emiten los jueves por la noche. El programa que estamos haciendo hoy lo podéis escuchar ahí, es en Editores, que eso no me voy a enrollar más porque luego vamos a tener aquí, como sabéis, a Álvaro Romero. Y estamos también últimamente aumentando en redes sociales. Ya estamos en todas las redes sociales. Estamos, aparte de que colgamos las cosas en Facebook, en Twitter, que os he dicho, tenemos nuestro canal propio de Telegram, tenemos nuestro canal o perfil de Instagram, donde estamos colgando, gracias a la camarada Estefanía, pildoritas o pildorazos de los programas para hacerlo también más atractivo. Y estamos también en TikTok, donde también colgamos esos vídeos. Y es cierto que desde que estamos haciendo esta, que ya lo queríamos hacer, de colgar pequeñas partes del programa y luego recordar dónde está el programa entero, pues también estamos teniendo bastante más descargas, difusión y demás, que era lo que se intentaba, llegar al mayor número de personas posible. Y sobre todo por estas últimas redes sociales que he mencionado, Instagram y TikTok, que están más ligadas a los jóvenes, pues que nos conozca ese espectro de la población que además más queremos que nos conozca, porque los que ya tenemos ciertos años, pues más o menos de una manera o de otra, casi todo el mundo ya sabe de nuestra existencia, nos vea o no, pero esos jóvenes, algunos de ellos no tenían ni puñetera idea de que había un programa llamado La Hora del Café y que decíamos lo que decíamos, y está bastante animado el ambiente. Sabéis que también nos echan una mano todos los camaradas de todas las organizaciones falangistas y, como decía antes, en Editores, y yo mismo, que sabéis que soy Jesús Muñoz, que tengo canales propios con el nombre Jesús Muñoz, más razón que un santo, y los que invitados de cada una de las semanas. Entonces, ya sin más dilación, paso a presentar a los invitados de hoy, que los tenemos por aquí. Aquí está Álvaro Romero y el general Blas Piñar. Empezamos por Álvaro, que ha salido arriba. Pues arriba España, Álvaro Romero. Arriba siempre. Un honor estar aquí encima del general Blas Piñar. Bueno, pues si quieres te pongo abajo. Espera, ya está. Da igual. Solucionado. Queda militarmente mejor puesto. Venga, muy bien. Y nada, ahora vamos a hablar un poco con Álvaro. Sé que va a empezar con la Feria del Libro, que eso nos lo va a contar al final del programa. También nos va a contar cómo va su canal de SN Editores, que aunque va a tener una paradita vinculado o obligado por esta Feria del Libro, pero es una parada parcial, ahora nos lo explicará él. Siguen retransmitiéndose vídeos, lo único que no, a lo mejor no hay directos, ya nos lo cuenta él perfectamente. Y lo que sí vamos a saludar es, por supuesto, al general Blas Piñar. Buenas tardes, mi general. ¿Cómo estás? Buenas tardes Jesús, buenas tardes Álvaro. Bueno, me alegro de verte a través de la pantalla y aprovecho para felicitarte por la magnífica labor que estos últimos años estás desarrollando con SND y demás, y muchas actividades que estás teniendo. La verdad es que has hecho un esfuerzo extraordinario, magnífico y que creo además que con gran repercusión. Y quiero por eso, dentro de la publicidad que tiene el programa, pues felicitarte y hacértelo constar.
aunque sabes que así lo siento y así te lo digo cuando nos vemos particularmente, pero quiero que salga a la luz pública, este reconocimiento a tu labor. Pues muchísimas gracias, en general. Cuando me lo dices, también te las doy y también te digo lo que voy a decir ahora, que se ha hecho lo que se ha podido, se está haciendo lo que se puede, pero que gracias a vosotros está saliendo la cosa para adelante, ¿no? Porque si no me apoyarais todos, pues poco podíamos hacer. Pero sí, yo creo que hemos roto un cerco que había ahí y lo hemos roto y bueno, a ver hasta dónde llegamos, hasta donde quiera Pedro Sánchez. Pero ahí vamos. Gracias, mi general. Pues precisamente, bastante vamos a hablar de Pedro Sánchez. Hoy estaba en una tertulia de Informa Radio, algunos lo habréis visto, luego también la voy a subir a los canales donde subo los vídeos de la hora del café. Y no salirme del guión, pero precisamente como lo habéis mencionado, esto me lo he acordado. Hemos estado hablando un poquito también del tema, que luego si queréis sale a cuento o no, de esa persecución a la prensa más o menos disidente, por la cual podemos estar también más o menos de acuerdo, pero sí que es evidente que es disidente dentro de un orden y que la están atacando. Y me estaba acordando, y hemos comentado, y por eso lo digo al decir esto, Álvaro, de que se hace lo que se puede y que poco a poco hemos roto ese muro de silencio. Porque yo recordaba eso, que hace 20 y tantos años, cuando algunos aparecíamos de manera muy esporádica en algún medio de comunicación, normalmente Radio Inter sobre todo y tal, pues empezábamos en tertulias y esas tertulias decíamos lo que pensábamos, denunciábamos lo que denunciábamos, nos escuchaban pocos, nos veían pocos, pero no lo hacíamos por el número de personas a las cuales llegábamos, sino porque nos veíamos en la obligación de denunciar cosas y de contar una serie de verdades. Yo creo que si hubiéramos podido ver por un agujerito que 20 y tantos años después, todos los canales que tenemos, que ya sé que Álvaro va a decir, maldito Internet, pero sí, que esos canales que tenemos, esa presencia en medios, ese haber roto ese muro, esa que algunos que no sean muy afines a nosotros, pero hayan recogido parte de ese mensaje, ese que sentarnos en mesas de camillas o en conversaciones que antes la gente se levantaba de la mesa cuando no se oía decir una serie de cosas y ahora se quedan a hablar con nosotros y a preguntarnos y a darnos su opinión o a aplaudirnos. Eso ha sido un poquito por la constancia que hemos tenido. No lo hacíamos para recoger lo sembrado dentro de 5, 10, 20 o 25 años, pero creo que algo estamos recogiendo. Si queréis algún apunte a este tema que hemos mencionado, ya nos ponemos con la corrupción. En general, por ejemplo, si tú también has visto algún cambio en la sociedad española con relación a nuestro mensaje de los últimos años. Hombre, claro que veo cambio y además un cambio acelerado. Yo creo que había mucha ignorancia, mucho desconocimiento, resultado de un lavado de cerebro que se ha hecho a través de los medios de comunicación durante los últimos 50 años y también de la educación de la gente joven. Pero es precisamente la gente joven la que está descubriendo que lo que le han contado no es verdad y que tiene muchas dudas por lo que está pasando en España, por el ejemplo que dan los dirigentes políticos, religiosos, económicos, de todo tipo, sindicales, y tienen muchas dudas. Entonces, es curioso y además es una conversación que la encuentras a diario, que precisamente son los más jóvenes los que más cantan el Cara al Sol, que sus padres no lo cantaron, que a lo mejor lo cantaron sus abuelos y ahora son los nietos, sin saber ni dónde lo han aprendido, pero cantan el Cara al Sol. Y además que dicen, creyéndoselo, que es el himno de verdad de España, no ese que no tiene letra y que no sabemos cantar los españoles porque nadie se atreve a cantarlo. Bien, pues hay un cambio, hay una curiosidad y se les están desmoronando algunos de los mitos que estaban creando porque no tienen ninguna consistencia y la verdad pues a veces tarda y nos cuesta y nos faltan medios, pero gracias a este impulso que ellos mismos han dado para hablar en contra de Franco, pues nos han dado la oportunidad de decir ojalá hicieran esto las cosas que hizo Franco, pues ha pasado en la prevención de los temas de las inundaciones, ha pasado en el tema de la vivienda, el tema de la seguridad social, y hablan de los recortes, etcétera, de la España abandonada, pero los que han abandonado a España han sido ellos precisamente, la repoblación la hacía Franco con los nuevos pueblos que se creaban. Bueno, se está desmontando una historia, un relato inexacto y se está intentando por lo menos que la gente sepa lo que es y luego ya que cada uno juzgue lo que es mejor. Hay un cambio y la sociedad de alguna manera empieza a moverse
vamos a ver hasta dónde llega, porque 50 años de presión y de enseñanza y de medios de comunicación y de malas costumbres que se han ido adueñando de parte de la sociedad española, pues también pesa, y esto hay que superarlo. Y por eso hay que tener la confianza en los jóvenes, porque son los que todavía por lo menos no están enganchados, digamos, en esa golfería general que ha dado lugar a esa corrupción colectiva de España que estamos padeciendo. Así es, yo siempre lo estoy diciendo ya desde hace meses, si no años, que los jóvenes españoles cada vez tienen más claro que no saben muy bien lo que son, eso es lo que tienen claro que no lo saben muy bien, pero saben lo que no son y no son de esto. Y como decía en general, algunos esos cantan el Canal Sol que sus padres no les han enseñado o que lo cantaban, si sus abuelos y algunos en su casa no sabía cantar al sol en ningún caso, ni se había dicho arriba España, ni se había alzado el brazo, ni se había defendido una serie de ideales que ahora ellos están defendiendo, con más o menos fortuna, dependiendo también del acceso que puedan tener a la comunicación o a los libros como las editoriales de Álvaro y demás, conferencias que podemos impartir algunos por allí, pero es cierto que la juventud, para mí tarde, pero está reaccionando. ¿Tú también lo ves así, antes de empezar con la corrupción, Álvaro? A pesar de mi pesimismo, tú sabes, sí lo sé, sí lo ves, y como bien dice el general, es la juventud, o la juventud siempre quiere disentir, ¿no? Y ahora mismo, quitando a algún descerebrado que disiente pintándose las uñas de 4 colores, el resto hay mucha juventud que está cogiendo esa rabia con el tema nuestro. Y claro que están cambiando las cosas poco a poco, están cantando el cara al sol, como dice el general, cara al sol, que a sus padres y a sus abuelos, según el ministro Torres, se les obligaba a cantar bajo amenaza de muerte, ¿no? Ellos lo han aprendido solito, son capaces de decir que nosotros les obligamos, y están usando esto pues para decir: soy el joven y soy el que disiente, y creo que me estáis contando la historia mal. Ha cambiado tanto las cosas que, por ejemplo, en nuestro debate de los martes tenemos a 2 tíos que se meten todos los martes, se ven el debate en directo continuamente solo para poner insultos en el chat. O sea, son 2 tíos, dos enemigos que pierden 2 horas de los martes por la tarde solo para criticarnos. Con lo cual, eso es que o les preocupamos o les empezamos a interesar. Sí, todo está cambiando poco a poco. No sé cuándo veremos el fruto, pero es un halo de esperanza, sí. Así es. Y tiene que ser una esperanza, porque si no la situación es crítica. Hoy vamos a tratar 2 de los temas fundamentales que están en no solo los medios de comunicación. Bueno, el de la inmigración lo intentan ocultar un poquito o soslayarlo, por lo menos las consecuencias, pero son 2 temas que precisamente por haber empobrecido a España en todos los aspectos y por haberlo afectado negativamente, hablo tanto del tema de corrupción como el tema de inmigración, es lo que está haciendo despertar a mucha gente, ¿no? Desgraciadamente, hemos lo comentado y lo decíamos, las cosas... la gente puede acudir a nuestra compañía a militar, o por lo menos a ponerse a nuestro lado en muchos aspectos, porque la situación iba a empeorar, lo sabíamos, y no es que fuéramos ni unos agoreros ni unos agonías, es que veíamos que íbamos cuesta abajo y para arriba nunca vas cuando vas cuesta abajo si no haces nada para cambiar la marcha, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el tema de la corrupción, que es el primero con el que vamos a hablar, son tantos ya los casos, son tantos. A mí me recuerda bastante, los 3 que estamos aquí, pues ya no vamos a cumplir 20 años otra vez, me recuerda bastante la época de Felipe González, de estos últimos años suyos, en los que un caso iba sucediendo a otro y iba sucediendo a otro y sucediendo a otro, y aún así tardó bastantes años en caer lo que llamaban el Felipato, que por cierto ahora nos pintan a Felipe González como un hombre de Estado, o sea, como había cuento, y la razón principal es que el que hay ahora es peor que él, aunque yo siempre digo que peor que Felipe González era el Pedro Sánchez de esta época, igual que Pedro Sánchez era el Felipe González de esta época, es decir, cada época ha tenido un personaje siniestro llevando las riendas de España, ¿no? Y este caso de la corrupción que están surgiendo estos días, ahora según habláis, pues pondré algunos rótulos, algunas imágenes, por un lado,
yo ahí sí que voy a heredar el pesimismo de Álvaro, es decir, en el sentido de que no soy optimista de que pueda cambiar demasiado, porque la gente ya está tan hastiada, ya hay tantos casos que da igual casi 8 que 80, salvo que hay una traca final y haya algo que de verdad desmorone de todo. Yo creo que la gente sí está cabreada, se está demostrando que estamos gobernados por corruptos, que los aliados del gobierno también son igual de corruptos, aparte de otras muchas cosas. Pero yo no veo que esto pudiera hacer reaccionar. Primero, han generado un pueblo que tolera esa corrupción. No sé cómo lo veis vosotros. Y a la vez, tanta corrupción también es como esas drogas, esas medicinas que nos van metiendo en el cuerpo, que ya casi no te hacen efecto. Aún así, hay que seguir denunciándolo, por supuesto, y quién sabe si ese vaso, que hasta ahora no se ha desbordado, aunque echara chorro, haya una gota que lo haga desbordar. No sé cómo lo veis vosotros, tú mismo en general, si te parece. Bueno, hombre, el tema es muy grave. Lo primero que quiero decir es que la corrupción, de alguna manera, está preconizada por el sistema. El sistema de la democracia liberal parlamentaria es un sistema que, de alguna manera, facilita o requiere de la corrupción. El sistema parlamentario, la forma de elegir, las leyes electorales, los partidos, los sindicatos, las subvenciones, el sistema es que es proclive, por no decir eso, que de alguna manera lo promueve, de la corrupción. Y esta corrupción que empieza por las clases dirigentes, pues acaba transmitiéndose también al pueblo normal. O sea, todo el mundo llega a ver que si los que mandan, los que manejan el dinero, los que tienen el poder, se corrompen con tanta facilidad, y no se corrompen no solo para el partido, se corrompen para sus propios intereses, para vivir mejor, para favorecer a los suyos, para estar en un nivel de vida que no se lo han ganado con el esfuerzo ni con el trabajo. Entonces, esto es muy grave, porque la sociedad de alguna manera se contagia, y se contagia de dos maneras: siendo igual de corruptos, queriendo sacar provecho en su trabajo, haciendo pequeñas trampas, llevándose dinero, llevándose comisiones, cuando conceden alguna cosa y tienen algún pequeño poder para conceder un contrato o un puesto de trabajo, o lo que es peor para mí todavía, que es dándose cuenta de que eso es malo, de que la corrupción es mala, el admitirlo, el no reaccionar contra ello, el no oponerse, pero con todas sus fuerzas. Oiga, esto hay que cortarlo de raíz, pero al nivel de mi empresa, a nivel de mi trabajo, a nivel de mi servicio, a nivel donde estoy desarrollando mi actividad, no puedo admitir ningún tipo de corrupción. Y ahí es donde flaquea el pueblo español sobre todo. No es que ellos sean corruptos activos, pero sí corruptos pasivos, permitiéndolo. Hay que también que destacar que dentro de los corruptos a nivel político, a nivel de dirigentes, hay algunos que lo son porque les sale en la naturaleza así, pero concretamente en el caso de los que están ahora en el poder, sobre todo los socialistas y los comunistas, estos son corruptos por sistema. Ellos son auténticas mafias de corrupción, porque además no entienden que eso que están haciendo, que el que roben el dinero de los españoles, el que se lo embolsen en sus bolsillos, el que utilicen todo tipo de prácticas, no lo consideran corrupción. Ellos se creen que están trabajando de verdad por el pueblo y que lo hacen sacrificándose, si lo están diciendo todos los días y se lo admiten. Lo ha dicho Zapatero, que él aprendió en las casas del pueblo a ser solidario con los demás trabajadores y está hinchado de dinero, él, sus hijas, su familia, todo lo que está consiguiendo. Entonces, es una auténtica desvergüenza, pero ellos no tienen, lo acaba de decir Sánchez ahora en el Congreso, de que Cerdán es una persona honesta. Coño, pues con personas como honesta, yo no sé cómo desaparecen los millones por todos lados, cómo los contratos son cada vez más irregulares, cómo no se siguen los trámites establecidos para cualquier tipo de concesión, de servicios, de obras, y se los dan a las empresas amigas o admitiendo de alguna manera las corruptelas de recibir dinero. Bueno, la corrupción nos plaga, nos rodea, y lo que veo es la falta de reacción por parte del pueblo, pero sobre todo también por aquellas instituciones que tienen como obligación luchar contra la institución. Todo lo que son los interventores, los secretarios de los ayuntamientos, los que llevan los tribunales, las fiscalías sobre todo. Hay una Fiscalía General Anticorrupción en España, con un edificio enorme, con montones de fiscales y de personal destinado allí, que no inicia ninguna querella contra los casos de corrupción clarísimos, y tienes que venir los particulares, la acusación particular, para poner las querellas contra casos clarísimos que salen en todos los periódicos de lo que nos están robando. Bueno, es inconcebible.
Realmente parece mentira que si no se está reaccionando a esto, llega un momento de la reacción. Lo que pasa es que esta corrupción tan grande llega un momento en que va a repercutir en la vida diaria de los españoles. Y lo malo es que cuando eso se produzca, cuando empiece la escasez, la necesidad, cuando los apagones por corrupción o por falta del cumplimiento de cada uno de sus deberes profesionales, lleguemos a situaciones de emergencia, entonces sí que se va a producir la reacción. Lo triste será que esta reacción entonces sí que puede ser violenta, puede ser tremenda y puede ser aprovechado a los que siempre quieren enfrentamientos para que encabecen también esta reacción contra esta corrupción, ellos mismos que la están practicando. Es el cuidado que debemos de tener. Que no llegue el momento de la reacción contra la corrupción y sean los más corruptos precisamente los que la encabecen, porque son muy hábiles para hacer ese tipo de maniobras. Lo estamos viendo. Cuando la acusan a Sánchez de corrupción, echa enseguida la corrupción que si del PP, que si de unos y de otros, ellos están repartiendo la porquería y son especialistas. En el caso de la Dana hemos visto que como una dejadez del Estado en las medidas preventivas y en las medidas de reacción ante el desastre que se estaba produciendo, ahora resulta que ellos no tienen nada que ver. Y ahora ya va a recibir Sánchez a las víctimas de la Dana. Bueno, ya sabemos a qué víctimas son, las de su partido, las que están cobrando por tomar esa postura. Tienen perfectamente, ese es el sistema de corrupción más grave, no es de que se lleva el dinero, sino que corrompe a las personas en sus testimonios, en sus actividades, en que cuenten la realidad, en que cumplan con sus obligaciones. Esa es la corrupción terrible de España. Esos fiscales que no actúan, esos interventores que no ponen en evidencia, esos tribunales de cuentas, eso sí que es corrupción. Una corrupción pasiva mucho más grave que la activa, porque es la que permite que haya una corrupción activa cada vez mucho mayor. Y esto, como siga así, no hay quien lo pare, desde luego. Yo creo que sí, se va a parar por sí mismo, pero va a costar mucho y la verdad es que lo va a pagar el pueblo español, desde luego, y sobre todo. Álvaro, tu visión dentro de tu pesimismo innato, pero sí que es cierto que la corrupción es un cáncer, además que está en estado de metástasis, como ha dicho el general, es intrínseco del régimen, a nosotros no nos sorprende. Me sorprende que haya gente que se sorprenda, eso sí, pero sí que es cierto que a lo mejor se rebosa el vaso, a lo mejor alguno de los casos puede hacer que algo más se tambalee, aunque, eso también lo comentaremos ahora, la solución que nos plantean, gestorías Feijóo, que aparte de que sea más de lo mismo, tampoco es nada para tirar cohetes, ni muchísimo menos. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo he hecho unas anotaciones a todo lo que estaba diciendo el general, porque estoy completamente de acuerdo con él. Lo digo, por si me veis mirar para abajo es porque estoy revisando lo que he escrito. Empieza por Felipe González. No sé si sabéis, yo porque sigo mucho en las redes por estos temas, que esta noche en El Hormiguero está Felipe González y lo anuncian como habéis dicho, ¿no? Como el hombre bueno del régimen del 78. Hay que recordarle a todos los que vean hoy a Felipe González criticar a Pedro Sánchez, que será lo que hará, criticar la gestión, es el que tras la transición, porque la transición termina cuando empiezan los socialistas en 1982, tras la transición es con el que comienza todo, ¿no? La reconversión industrial, la privatización de todas las empresas públicas, el desahucio, digámoslo así, de España. Y bueno, hoy le tenemos como un hombre a seguir, ¿no? Es realmente calamitoso. Luego decía el general, con toda la razón del mundo, repito, he hecho anotaciones porque tiene razón en casi todo, no porque tenga nada en contra, que la corrupción repercute en la sociedad. Repercute de tal manera que todos habréis oído la frase o la reflexión cuando llegan las elecciones y nosotros nos pegamos con todo el mundo. Oye, pero si este roba igual que el otro roba igual que el otro. Dice, bueno, pero que me roben los míos. Mientras me roben los míos, o sea, esa es la sociedad, ¿no? Esa es la sociedad que da igual, o sea, ya hay una visión de que se entiende que se roba porque se está en el poder, o sea, se asume con naturalidad, ¿no? Es horroroso. El otro día me preguntaban en una de las entrevistas que nos han hecho en la plataforma 2025, nos preguntaba Josué Cárdenas en su programa, me preguntaba que
que cómo hacía Franco, cómo pudo hacer Franco todas estas cosas con tan pocos impuestos. Pues yo le dije, primero, por la ayuda de Dios y segundo, por la buena gestión y la falta de corrupción y el mirar la peseta como si fuera de uno propio y esto les duele a los progres, pero es así. Todo este tema de la corrupción que estamos viendo por píldoras, cada mañana te levantas con un caso nuevo, ahora estamos con Cerdán, ya no nos acordamos del caso del lunes pasado, que si nos vamos a la hemeroteca seguramente fue un boom y yo ahora mismo no me acuerdo porque cada día es uno. Todo esto viene desde que, y todos los que me conocéis sabéis que yo no soy lo que se puede denominar un meapilas, ¿no? Pero todo esto viene desde que el régimen del 78 saca a la ley de Dios del sistema. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? Cuando, bueno, con el beneplácito de muchos obispos del momento, de la iglesia del momento, a cambio de muchas cosas, pero cuando se saca la verdad natural con mayúsculas, de la legislación y del buen hacer de una república, de un Estado, se saca a Dios de un plumazo, pues vienen estas cosas. Y el que me diga, es que la confesionalidad del Estado, no se trata de eso, se trata de sacar, eso fue el principio, luego vino el divorcio, luego vino el aborto, todo ya, la Iglesia se lo tiene que comer todo. Bueno, todo viene de ahí, nosotros lo tenemos claro, del régimen del 78 y de sacar ciertas verdades con mayúsculas de la legislación y del buen hacer del político, ¿no? Decía el general que cuando todo esto se colme el vaso, ¿no? Habrá algo y puede ser violento. Yo ahí llego a mi pesimismo, eso solo pasará cuando la gente pase hambre. Pero hablo de hambre de verdad, o sea, cuando la gente pase hambre, que se puede pasar hambre, se puede decir que se pasa hambre, por ejemplo, si yo mañana tengo una gripe muy gorda, una neumonía, y no me pueden ingresar porque no hay recursos para la sanidad. Eso a la gente no le preocupa. No le va a preocupar porque le van a echar la culpa a Franco, los que estén gobernando, a los de enfrente por la gestión anterior y va a quedar todo en ese revuelo. Tiene que ser hambre de verdad, de verdad. Y yo creo que eso no va a suceder porque tienen muy bien aprendida la lección. Y ya para terminar, las víctimas de la Dana, que ha dicho el general que es verdad que se va a reunir Pedro Sánchez mañana con ellos. No sé si os acordáis de aquel programa que había en televisión en la época de Zapatero, una pregunta al señor presidente o algo así se llamaba, que iba la gente, que le preguntaron lo del café y no tenía ni idea de lo que valía un café, que fue muy famoso aquello. Pues yo creo que ni al general, ni a Jesús Muñoz, ni a mí nos llamaron nunca, pues los de la Dana son exactamente iguales, cogidos para que no pase nada. Además ya ha dicho que él no va a ir al centro neurálgico donde fue la cosa, no vaya a ser que le vuelvan a chillar. Y respecto a la política, y para terminar, os voy a poner aquí una frase que dijo un asesor de la ministra de Cultura del Partido Socialista en su momento, pero dijo una verdad como un templo, ¿vale? Que es, en el mundo de la política, la mentira es el pan nuestro de cada día. Si alguien que está en el poder continuamente dijera la verdad, duraría semana y media. Es la realidad de la política nuestra. Y es una pena. Y yo creo que todo viene de sacar a la moral cristiana de nuestra legislación. Es correctísima la frase, porque lo hemos comentado muchas veces que este régimen del 78, que en realidad es la base de la corrupción, porque es un régimen intrínsecamente corrupto y porque se ha ido afianzando la corrupción y porque, como bien decía antes el general, ha creado una serie de instituciones que no tendrían por qué ser corruptas, pero hemos asumido que lo son, partidos políticos, sindicatos,
organizaciones de otro tipo también relacionadas con la empresa, por supuesto medios de comunicación, etcétera. Entonces ya hemos asumido que todos esos tienen un rol, que todos esos se lo están llevando crudo, que todos esos tal, y la gente pues piensa, bueno, como a mí no me lo quitan directamente de mi bolsillo, algo que es un error, porque todo eso lo estamos pagando de una manera y nos está evitando que tengamos unos servicios de otro tipo. Pero eso decía que es una frase muy correcta, porque es que en realidad los partidos políticos, yo no voy a decir que el 100% de las personas que se meten en la política, en organizaciones de partidos del sistema, sean corruptos, pero evidentemente no van a llegar jamás. Se vuelven corruptos. No va a llegar, saben que si son íntegros no van a llegar arriba. O sea, unos porque no les van a dejar llegar, otros porque ellos se van a dar cuenta que son los más tontos del baile y como son los únicos honrados, no los reconoce nadie y encima no lo pasan bien. Y otros porque el sistema es muy listo y sabe que de cada una de las personas que les haya puesto una pequeña trampita o no trampita para ver si pican, luego tienen ese expediente, ese dossier, esa información que pueden sacar de cualquiera político del sistema y decir, oye, como te intentes tú desligar un poquito de esto o hacer alguna declaración o denunciar algo, que sepas que tú también tienes tus pecadillos, ¿no? Y ese es el régimen del 78, es una mafia y por eso yo, mi única esperanza, ahora quiero que hable general, mi única esperanza es que como las mafias, muchas veces la policía no puede con ellos y son otras mafias o una parte de la mafia la que termina combatiéndolo, que esa mafia se desangre entre ellos, desangrarlo con todas las comillas que queráis, pero sabemos que evidentemente muchas veces han sido dentro de estos grupos criminales, ha sido esa criminalidad la que ha acabado con ellos más que la justicia pueda acabar con ellos. Mi general, ¿tú cómo lo ves? Bueno, tienes razón en lo que dices. Realmente no solo es en las mafias. Normalmente los partidos de izquierda, sobre todo socialistas, comunistas y anarquistas, siempre han acabado matándose entre ellos. Pasó en nuestra contienda, en nuestra guerra de liberación, que casi produjeron más bajas entre el bando propio, los socialistas, los comunistas y los anarquistas matándose entre ellos en sus luchas internas que los que hacían en el frente, porque le dedicaban más importancia. Bueno, esto puede pasar en cualquier momento y, de hecho, durante unos años los casos de corrupción más llamativos han sido precisamente por las luchas internas dentro de los partidos. O sea, los casos de corrupción que fueron esclareciendo en la época de Felipe González o luego también en la época de Aznar, etcétera, etcétera, era porque el propio partido político estaba dividido y ellos, que sabían desde dentro las porquerías que estaban haciendo, pues se ponían en evidencia unos a otros para desbancarlos y alcanzar puestos que ellos no habían logrado. Ha habido un cambio en este sentido porque es que ya ni ahora funcionaba así. O sea, ni el PP atacaba al PSOE, ni el PSOE entre ellos, con el poder que había adquirido el señor Sánchez dentro del partido, nadie se atrevía a levantar ni un dedo meñique un poquito más de la horizontal. Pero ha tenido que ser las acusaciones particulares, y en este caso hay que reconocer la labor de Manos Limpias, la que ha puesto el dedo en la llaga. Y además, cuando creían que no iba a tener ningún éxito porque le iba a aplastar y no iba a hacer ningún caso, pues ahí está el caso Begoña, ahí está el caso del hermano del presidente y ahí está el caso, el más llamativo de todos, que es el del fiscal general del Estado. Verdaderamente que un fiscal general del Estado esté en este momento procesado por un delito por el que está y que siga ejerciendo las funciones, esto es realmente increíble. Que la mayoría de los fiscales estén en su contra, lo hayan dicho en notas durísimas y a pesar de todo no se marche, es totalmente increíble. Y que estos fiscales además no lleguen a resoluciones extremas y se declaren en huelga en la aplicación de su función hasta que ese señor no se marche, porque es totalmente indigno de estar en ese puesto, pues es decir que aun reconociendo la barbaridad de lo que está pasando, no se atreven a dar un paso más en fuerza porque al fin y al cabo se están jugando mucho. Porque lamentablemente en esta sociedad puede mucho la mentira, la falsedad, los engaños, pero también puede mucho el miedo. Y la gente, los responsables, aun dándose cuenta de la gravedad de la situación, tienen miedo a perder. Estos señores profesionales que han alcanzado puestos intermedios o superiores dentro de la administración del Estado, de las empresas, con la importancia que tiene ahora en este momento el gobierno dentro de las grandes empresas, pues tienen miedo a perder lo que han alcanzado. Y aunque son conscientes, ya no son ignorantes como antes hablamos, sino estos son conscientes de la gravedad del momento que estamos pasando, no se atreven a dar un paso adelante realmente radical. Es decir, señores, yo esto no lo puedo consentir y me opongo con todas las posibilidades que tengo en mi mano, que son muchas. Y si fueran muchos los que lo hicieran, pues sería mucho más.
También hay que entender una cosa que para mí es grave, que esta corrupción de lo que pasa en España no se limita a España, está a nivel internacional, sobre todo a nivel europeo. Europa, los organismos europeos son totalmente tan corruptos como los españoles. La Van der Leyen acaban de salir que está implicada en tráfico de influencias, en tráfico muy importante de influencia, con mucho dinero por medio, y ya lo sabían antes de que fuera elegida la última vez y ahora lo vuelven a confirmar y no se mueve por eso. Aquí no dimite nadie ni se va a nadie. Nadie tiene vergüenza de lo que ha hecho, porque no la tienen de ningún tipo y esto es lo realmente grave. O sea que el momento es importante, es gravísimo, hay reacción, pero falta un empuje final, una decisión. Algo hay que jugarse particularmente para acabar con el sistema de corrupción que está imperando en España y en Europa también. No me extiendo a otras partes del mundo porque ya nos queda más lejos y lo conozco menos. Pero realmente, como no demos un paso adelante cada uno en el puesto que tengamos, en la situación en que estemos, esto va a continuar adelante. Y creo además que somos mayoría, pero una mayoría indecisa que no se atreve. Ya no es solo ignorante, que ha habido una época que era ignorante, ahora ya conocemos lo que está pasando, lo conoce mucha gente, pero falta esa decisión de decir para adelante, estos hay que quitarlos de en medio y empezar a gobernar para España y para los españoles. Sí, quiero que finalice Álvaro con este tema. Nos estaba comentando precisamente alguno de los televidentes que si hay una alternativa a todo esto. Evidentemente los que somos falangistas sabemos que hay una alternativa. Otra cosa es que también somos conscientes de la dificultad de que nuestra ideología ahora mismo se convirtiera en una forma de gobierno como para solucionarlo. Pero independientemente de que busquemos esa meta del nacionalsindicalismo para encauzar las cosas, aún así, este régimen es tan absolutamente corrupto que cualquier otra cosa que hiciera demoler esto y empezar de cero, yo creo que lo sería menos. Más que nada, si se aprende, por supuesto, de los errores pasados. Si no se aprende y sigue las mismas raíces, pues va a salir el mismo tronco torcido. Álvaro, finaliza tú el tema si queda corrupción y nos metemos con el de la inmigración. Más que de la corrupción del sistema, ¿no? Volvemos a lo mismo. Es que en general se le olvida una cosa cuando habla de esa pequeña reacción, ¿no? Y es que se le olvida que criticar a la democracia es antidemocrático, con lo cual ya a partir de ahí, de ese aforismo de que todo el que critica a la democracia ya es un fascista y es antidemocrático, ya te tiene limitado. Es una ironía, lógicamente, sabemos, pero sabes que el sistema general actúa así, ¿no? Todo el que critica a la democracia es un antidemocrático, por lo cual es un fascista. Y por lo cual no debe tener ni voz, ni voto, ni nada. Dicho esto, vuelvo a lo mismo, de Dios, decía el general, somos mayoría. Y yo creo lo mismo, yo creo que las personas honradas, porque si no creyéramos eso, ¿no? Es que nos iríamos robando por las calles nosotros. Claro, yo creo que las personas honradas somos más que los delincuentes, ¿no? Porque hoy los que nos gobiernan son delincuentes. Pero siendo más, yo creo que todo viene nuevamente a la moral cristiana, a la moral esa que teníamos. Tenemos aquí una persona que cuando las cosas estaban mal, se jugó su hacienda y su trabajo por firmar un manifiesto, ¿vale? Eso hoy es impensable. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la propia sociedad ha perdido ese, es que no sé cómo explicarlo, esa cosa de decir, yo estoy aquí de paso. ¿Por qué? Porque se ha quitado al que piensa así de todo, ¿no? Nosotros estamos aquí de paso para hacer las cosas bien. Entonces, en general, el manifiesto de los 100 se jugó todo, ha tenido problemas durante toda su vida solo por aquello. Hoy es impensable que nadie se juegue, no ya su puesto de capitán en aquel momento, no, su puesto de repartidor del globo. ¿Cómo voy yo a jugarme? No sé si me explico lo que quiero decir, que han bajado tanto los niveles de uno decir yo estoy aquí porque hay que hacer las cosas bien, que joder, hasta nosotros, yo, por lo menos yo, en mi casa digo, pero bueno, ¿y tú qué necesidad tienes de, no sé si me explico, de meterte en el fregado?
pues esa es la general de la sociedad. Y yo, perdonadme que sea tan insistente, yo creo que esto no tiene solución porque está incrustado en el sistema, ¿no? Hoy viene a salvar España al programa este que mencionaba antes, pues el responsable de Filesa, de Ibercor, del caso Roldán, del caso Juan Guerra. Lo digo por si la gente no se acuerda y los más jóvenes no lo conocen, que lo busquen en internet. El caso de los fondos reservados, el GAL, el caso del Boletín Oficial del Estado, de la Cruz Roja, de Mariano Rubio, y me dejo muchos. Y ese viene hoy a un programa a decirnos lo que hay que hacer para sacar a este. Pues claro, es que el problema es que cuando se va este de estos casos viene Mariano Rajoy. Un tío, no sé, un tío insignificante, un tío que es el tuerto en el país de los ciegos, quizá, pero vamos, y no sé si fue, no, vino Aznar. Pues, sí, después de González, Aznar, sí. La definición me vale igual, el tuerto... Sí, no, creo que hablaba de Rajoy como de modelo, o sea, decir, Rajoy es Feijóo, Rajoy es Aznar... Bueno, después de Felipe González viene Aznar, que sí, tal, lo que hace un 20 de noviembre del 2002, me parece que es, 2002, con mayoría absoluta, es condenar el régimen de Franco sin que nadie se lo pidiera, creyendo que así se iba a tener el beneplácito de la izquierda, y es todo lo contrario. Lo que consiguió es sacar a flote la miseria moral histórica de la derecha. Luego Zapatero, que viene con un golpe de Estado, luego llega Mariano Rajoy, ahora sí, todos rodeados de corrupción. Solo he dicho la corrupción de Felipe González, pero si hubiera tenido un ratito más, hubiera sacado la corrupción de estos. También hay corrupción de estos. Y luego ya, pues, ¿para qué viene el artista de la mentira y de la falacia que es Pedro Sánchez? Pero que es que yo estoy convencido, no sé quién va a venir después. Probablemente sea Feijóo o lo que sea, probablemente. Pero yo estoy convencido de que el que venga nos hará añorar el anterior. Es que no ha habido presidente del gobierno en España, siendo malísimo, desde Leopoldo Calvo Sotelo, que no nos haga añorar el anterior. Cuando llega Felipe González dijimos, bendito Calvo Sotelo, que era tonto, pero por lo menos no robaba. Vino el otro, pues, bendito Felipe González, pues estoy seguro, y no os echéis las manos a la cabeza, que el que venga nos va a vamos a echar en falta a Pedro Sánchez. Estoy seguro, tío, porque es el signo de la historia del régimen del 78. Yo, como en general se tiene que ir dentro de un ratillo y quiero que hable del otro tema, luego hablaré, si nos queda un rato Álvaro y a mí, finalizo esto, el tema de la corrupción, pero sí termino con un corolario a esto que ha dicho. A mí, cuando mucha gente me preguntan, ¿para ti cuál es el peor presidente que hemos tenido? Digo, el que venga. El que venga, ese es el peor. Si os parece, vamos a pasar a otro tema que está íntimamente relacionado, porque también una forma de corrupción, una corrupción total, como estaba leyendo ya en algunos comentarios de los que nos están viendo y están poniendo cosas, es tolerar la invasión de una nación, tolerarla por todo lo que representa, tolerar esa invasión, tolerar el reemplazo poblacional. Yo ahora voy a poner también algunas imágenes de algunas cosas que yo he publicado al respecto con datos, ¿no? Con cosas que están pasando. Sabemos que, aunque esté prohibido, entre comillas, decirlo, pues yo lo digo todos los días en mis redes sociales y sigo vivo, con lo cual también invito a que la gente lo siga haciendo. Todos los días saco alguna noticia relacionada con la delincuencia, en la cual incluso viene que los autores son de origen extranjero o ya incluso españoles nacionalizados o con padres extranjeros y ya nacidos aquí. Y es complicado encontrar en los medios de comunicación que estas noticias aparezcan, porque, es más, todos sabemos que cuando no viene nacionalidad suponemos que es que no son españoles, porque cuando lo son lo ponen muy clarito. Y aún así, cuando ponen que son españoles, algunos sabemos que luego tampoco son de origen español. Pero no es solo la delincuencia, que también. No solo es el que nos estén invadiendo y acaben con nuestra identidad, que también. Yo siempre he dicho que la inmigración es un mal en sí mismo, tal y como la estamos sufriendo en Europa en general y en España en particular, pero además es que acrecienta todos y cada uno de los males endémicos que tenía nuestra patria, desde la pérdida de identidad nacional
a cualquiera que pongamos, terrorismo, delincuencia, todo lo que hemos comentado, el problema sanitario, el problema de la vivienda, lo que queráis, va incrementado por la inmigración. Nosotros esta semana, que os digo que antes de que se vaya, quiero que opine al respecto, esta semana Falange ha preparado una manifestación, además la está preparando la juventud, entre otras cosas, por razones obvias, son los que han nacido ya con este problema, algunos de ellos, y otros son los que les va a asumir en una desgracia absoluta, porque normalmente le quedan más años de vida que nosotros, ¿no? Y entonces son ellos los que se tienen que revelar. La manifestación, como todos sabéis, y si hay alguno todavía que no lo sepa, lo voy a recordar ahora mismo. También he visto comentarios de algunos que tenían que iban a estar, otros que no pueden estar. Es igual, si no podéis estar, podéis difundirla, que es una manera también de apoyarla. Es esta. Hay un par de lemas, el de barrios seguros y el de remigración. La manifestación es este viernes, ahí no viene el lugar, ahora lo recuerdo, y en otro cartel sí que viene, manifestación este viernes 23 de mayo a las 8 de la tarde. Salimos de la Plaza Callao y acabaremos en Tirso de Molina, que es uno de los barrios precisamente más golpeados por el tema de la inmigración, la zona centro de Madrid, para el que no la conozca, y además donde también tiene la extrema izquierda su reducto, ¿no? Ahí sí que viene, voy a quitar el banner este que le llaman, para que lo leáis bien. Plaza de Callao, Tirso de Molina, 8 de la tarde, Madrid, viernes 23 de mayo, remigración por unos barrios seguros. Digo que quiero que empiece el general. Vamos a ponernos aquí y así vemos el cartel a la vez. En general, la inmigración llevamos advirtiendo años. Estamos viendo que en Europa hay una serie de grupos políticos que, aunque no sean completamente afines a nosotros, sí han tenido un auge. Es básicamente, no exclusivamente, pero básicamente por este problema, pero ha tenido que llover mucho, ha tenido que tener muchos casos, algunos casos sangrientos, barrios absolutamente perdidos, unos medios de comunicación y unos partidos políticos entregados a esta invasión institucional como la que tú mencionabas antes, incluso de la Unión Europea, y ha hecho que despierte un poco el pueblo europeo. El pueblo español está tardando en despertar, pero aquí tiene incluso peor pinta, ¿no? Por la zona geográfica en la que estamos, somos paso desde África al resto de Europa, y porque aquí incluso, pues eso, como no se están tomando medidas y en otros sitios sí, al final tendremos incluso un tapón. ¿Cómo lo ves tú, Miguel? Bueno, el tema es grave, importante y no es nuevo. En España ha surgido más recientemente, pero es que en los años 70, sobre todo Francia, el nacimiento de Le Pen como líder político fue generado precisamente por esta inmigración que en ese momento no era ilegal, era inmigración legal, legalizada por las autoridades francesas, de gente que desde Argelia o desde Marruecos se desplazaba hasta Francia y allí se establecía. Bien, de la manera en que se hacía, las ayudas que recibía, el carácter con el que se hacía esta inmigración, que ya empezaba a tener los síntomas de una auténtica invasión, porque pretendía no solo instalarse en el país al cual se acogían, sino implantar su cultura, su religión y su costumbre. O sea, que la cosa era mucho más en profundidad. Bien, aquí en España nos parecía raro, decía, ¿qué pasa en Francia? Hombre, que son un poco sibaritas, parece que no quieren mezclarse, pero no nos dábamos cuenta de lo que era vivir con esta llegada masiva de inmigrantes y en las condiciones y con las características que lo hacía. Esto se fue extendiendo a otros países europeos que ahora lo están sufriendo de manera descarnada, como Suecia, donde empieza también una reacción violenta. Alemania lo sufrió mucho, sobre todo los que provenían de Turquía, y luego se ha ido extendiendo pues también a los países como España y como Italia, y lo hemos sufrido en los últimos años, pero de una manera mucho mayor, mucho más agresiva, y además con una entrada totalmente fraudulenta e ilegal, que esto es lo gordo. O sea, aparte de todas las connotaciones que tiene de invasión, de imposición de costumbre, de imposición de una manera de ser, de una forma de vida y de una religión, además de todo esto, y de pérdida de identidad nacional, además de todo esto, es que se llega ilegalmente. Y a unos señores que llegan ilegalmente, que lo saben, se les ayuda no solo en que lleguen ilegalmente a través de la ayuda a estas organizaciones ONGs que los llevan en barcos y luego los ponen en pateras para hacerles que lleguen en malas condiciones, que además les cobran dinero y se lucran con todo ello, se lo cobran a los estados también. Toda esta gente que llega ilegalmente tiene mucho mejor trato que los españoles que llevan años trabajando, son españoles, llevan años trabajando, se han casado aquí, han tenido eso y se encuentran en condiciones a lo mejor peores incluso de estos inmigrantes que llegan y que no reciben las ayudas que reciben ellos.
Esto es tan injusto, tan radicalmente injusto, que a gente que llega ilegalmente, que le importa un pito España, que le importa un pito su seguridad social, que le importa, lo que quiere es a beneficiarse de todo y que además lo dicen de forma descarada. Nosotros venimos aquí y no vamos a trabajar nunca porque vamos a tener ayudas durante todo el tiempo, durante toda nuestra vida, y cuanto más familiares nos traigamos, más ayudas vamos a tener, y además vamos a imponer nuestra religión y vamos a imponer nuestra costumbre. Y porque España es nuestra, porque nos echasteis de aquí, pero esto es nuestra patria y nuestra nación y vamos a reconquistar España. Lo están diciendo. O sea que es una invasión descarada. Y lo dice el rey de Marruecos y le dicen los mujahidines y lo dice mucha gente. Y a pesar de todo, los seguimos acogiendo, los seguimos ayudando, gastándonos el dinero y dejando en segundo, tercero o último lugar a los españoles. Esto estalla por algún lado. Empieza ya a reaccionar también un poco la sociedad, el caso de los menas, que se les da alojamiento, se les da dinero, se les pone gente que les ayude y acaban con asesinatos, acaban con robos, acaban con violaciones, y aquí no se nota esa mano de obra que dicen que vienen a trabajar a España, sino que salen, además, en los medios de comunicación diciendo que ellos no piensan trabajar, que además cuando le deportan gratis y vuelve a venir y le vuelven a deportar y todo eso. Bueno, pues esto hay que solucionarlo y hay que atajarlo. Y además que se utiliza como arma política. Se ha utilizado, pues en Cataluña, ya lo sabemos, para luchar contra España, metiendo mucho moro. Parece que así, son menos España y tal. Luego van a pagar ellos el problema. El Partido Socialista, porque saben que dando este trato de favor, pues va a conseguir muchos votos y por eso los nacionaliza cuando ve que los resultados en las elecciones les pueden ser más perjudiciales. O sea, es una utilización política tan inmoral, tan injusta, tan enfrentada con los intereses de España y de los españoles que no se puede entender. No se puede entender. Y que todavía además te lo echen en cara porque eres un xenófobo. ¿Pero qué voy a ser un xenófobo? Oiga, si a mí me parecen muy bien los inmigrantes que vengan a trabajar, que entren legalmente. Y tenemos muchos conocidos y amigos, incluso a lo mejor muchos procedentes de Marruecos que trabajan muy bien, que se han adaptado, que se han olvidado todas estas cosas, que se han pasado sus años aquí. Pero por desgracia, esos son la minoría. Y lo que están promoviendo es todo lo contrario. Y los que llegan ahora, porque esto que estoy hablando ya llegaron a los primeros hace algunos años, los que están llegando ahora ya llegan en esas condiciones de aquí vamos a sacar todo lo posible y a imponernos en cuanto podamos. Y cuando seamos ya, no mayoría, pero cercanos, tengamos un tercio o cosas así de la población, veremos cómo manejamos a España, porque nosotros sí que estamos dispuestos a jugárnosla. Ellos sí que se la juegan. Mientras que los españoles, como he dicho antes, no se juegan nada, no se atreven a dar la cara, no se atreven a arriesgarse por sacar adelante a nuestra nación. Bueno, yo si me permite, Jesús, solo a esto, y ahora te dejo a ti, porque es que si no luego se me olvida, soy muy mayor. A lo que ha dicho el general, no es que ellos sí se atrevan, es que ellos vienen con esa obligación y con ese objetivo. Atreverse a revertir el sistema que tenemos nosotros aquí, nuestra cultura, nuestra civilización. Ellos vienen a eso. No sé si estás de acuerdo en ello. Claro que estoy de acuerdo. No solo eso, sino que además que ves al mismo tiempo lo que estamos desmantelando en España, por ejemplo, los olivos, damos ayudas a Marruecos para que plante olivos. Todo lo que es quitar nuestra industria, nuestra agricultura, nuestra ganadería, damos ayuda para desaladoras, para riegos y tal para Marruecos, cuando realmente tenemos además un déficit tremendo, cada vez mayor, y falta de ayudas a los agricultores, a los ganaderos, no digamos a los de los olivos, que los estamos cortando para poner placas fotovoltaicas, que vamos, es una política, como todos vemos, muy ecologista. El quitar los olivos milenarios para poner placas solares es muy ecologista, es muy ecologista, pero lo dicen y la gente se lo traga. Y los agricultores están en contra y se recogen firmas y aquí no pasa absolutamente nada porque no se da el paso adelante definitivo. O sea, yo ya hace mucho tiempo no voy a las manifestaciones porque no sirven absolutamente para nada, de sacar banderitas y hacer canciones. No voy tampoco, no firmo absolutamente nada porque no sirve para nada firmar. Hay que dar un paso más adelante cada uno. No hace falta la violencia, hace falta cortar eso, lo que está haciendo, la huelga, es lo que nos deja, cada uno a su nivel. Alguien hablaba ahí en los comentarios que si la policía, que si los jueces, pues los fiscales, pues claro, y todo el mundo que es consciente de lo que está pasando en España,
que esto es además parte de la corrupción, porque todas estas ayudas además a la inmigración ilegal y al desarrollo de esto, ahí se llevan unos bocados de mucho, no hablemos del papel de Cruz Roja, que es de lo más inmoral que hay, como quedó además de alguna manera retratada cuando no apareció en la Dana, y está lo primero ahí en primera mano para ya dar duda a los inmigrantes ilegales. Que yo no digo que no se les ayude, pero se les ayuda luego a volver generosamente, por eso mismo que los han traído, que se los lleven a sus países de origen. Y si quieren ayudar a su desarrollo laboral, integral, social y tal, pues que se lleven estas ayudas a sus países. En este caso sí. Pero lo que no podemos es traer a los inmigrantes ilegales de Marruecos y al mismo tiempo invertir en Marruecos. No invertir, sino regalarles el dinero a Marruecos. O sea, eso es totalmente contradictorio. O les ayudamos allí o les ayudamos aquí. Pero no podemos hacer las dos cosas, porque aquí nos estamos hundiendo, que allí sí que les estamos ayudando. Bueno, a mí que me lo expliquen. Pero como si pides explicaciones, hacen como a los que han echado del Congreso, que no pueden preguntar cosas que son molestas para los portavoces, porque no hay cosas que no se pueden explicar. Claro, bueno, así estamos. Así es. Pues, como el general se tiene que ir, ahora quiero que comente Álvaro, pero ya sin prisa, está todo esto relacionado con inmigración, como alguna cosilla más. Mi general, lo que no quiero es, antes de irte, que no nos digas en qué proyectos estás inmerso, porque sé que cuando no es una conferencia en un sitio, es una presentación en otro lado, sino es en un acto en otro sitio distinto completamente. Cuéntanos, sé que tienes alguna cosilla ahora próxima. Yo no le puedo seguir, macho. Es imposible. Es imposible. No, hombre, yo procuro colaborar en todo lo que me piden. Álvaro me ha pedido colaboración para algunos libros, bueno, dentro de mis posibilidades, y no por mí, sino también dentro de mi ambiente, de los amigos militares, compañeros, pues hacemos lo que podemos y colaboramos. Y cuando me piden una charla o una intervención, pues tengo una dentro de pocos días, el 7 de junio, sábado, en uno de los especies de congresos que convoca Luz de Trento, sobre lo que es la defensa de España, la defensa de nuestra nación. Pues voy a participar como ponente, hablando precisamente de un periodo tan clave para la historia actual de España, que es el de la transición. Realmente nos están contando un mito, una mentira de lo que fue la transición, tanto los unos como los otros, y hay que decir la verdad de cómo fue y para qué fue y cómo estaba diseñada y cuál era el objetivo. Estamos viviendo el último proceso. Antes decía Álvaro que la transición acabó con la llegada del PSOE al poder, pero no, es un paso más. La transición se está dando. O sea, lo que se intentó con la reforma política fue acabar con el régimen del 18 de julio del Estado Nacional y lo demás, abrir el camino a lo que tenía que llegar. Desde luego, la monarquía va a desaparecer, aunque mejor lo que ya podía haber desaparecido mucho tiempo antes y menos hubiéramos sufrido seguramente, pero están consiguiendo lo que poco a poco, por eso decíamos que cada presidente es peor, no, cada presidente ha ido haciendo el paso que podía en cada momento. Sánchez, Suárez engañó, luego llegó el González, que siguió engañando, decía que defendía a los trabajadores en España y vendió toda la industria nacional, deshizo todo el patrimonio que habíamos conseguido con 40 años de trabajo. Luego llegó el señor Aznar, que invocando al patriotismo y tal, acabó pactando con los separatistas, entregándole el poder, quitando el servicio militar, etcétera, etcétera. No, todo es un cúmulo que va en el mismo sentido. Me da lo mismo el PP y el PSOE. El PSOE roba más descaradamente porque lo llevan sus genes. Son realmente criminales desde el nacimiento. Un señor que se afilia al PSOE y que está ligeramente informado sabe que se mete en una mafia del delito. Y los otros no, los otros son oportunamente, se van metiendo en el delito, y si las directrices que llevan de fuera ahora es la Agenda 2030, pues se apuntan a la Agenda 2030. Y si al año siguiente hay que ser fascista, pues hacen fascistas. Esos son unos malandrites. Nosotros no, siguen su línea. Bueno, pues en eso estamos. Yo procuro colaborar en lo que me piden, pretendo contar pues lo que he vivido y también lo que he estudiado y lo que me he informado sobre lo que ha pasado en España. Y creo que resulta muy interesante y que hay mucha gente que se abre los ojos. Hay muchos temas desconocidos dentro de la transición, no los más conocidos de la política o de la Iglesia, que tanta culpa tuvo, sino también la transición dentro del ejército, que fue un tema muy importante, pero poco estudiado porque no interesa tocar estos temas y poner en evidencia la auténtica fechorías que se hicieron dentro del ejército, por aquellos que son los grandes de la transición, ¿no? Además del rey, el señor Suárez, el Tarancón en la Iglesia y Gutiérrez Mellado en el ejército. Bueno, pues ¿para qué vamos a hablar ahora? Que ya habrá tiempo cuando
me dedique al tema. Pues ahí tenemos, vamos a esperar a señalar, pero efectivamente yo siempre he comentado también que estos que estamos viendo ahí, a los que también ha mencionado el general Blas Piñar, son como corredores, forman parte de un equipo de una carrera de relevos en la cual todos y cada uno de ellos ha ido haciendo su papel, le ha ido entregando el testigo al relevista posterior y todos nos han llevado al punto en el que estamos. Unos han ido más deprisa, otros más despacio, unos, como decíamos antes, todos han sido una consecuencia del régimen del 78. Es cierto que el pueblo de 1982 no le habría consentido a Felipe González hacer lo que está haciendo Pedro Sánchez, pero Felipe González abrió una serie de cosas que eran impensables en esa época. Cada uno ha cumplido su papel. Desgraciadamente para España lo han hecho perfectamente y esas son las consecuencias. Pero, oye, están saliendo del armario. El señor Aznar y el señor Felipe ahora se abrazan y se quieren mucho y se defienden lo que hicieron políticamente cuando ellos decían hacer todo lo contrario de lo que hacía el otro. Exactamente. Bueno, nos engañaron entonces y nos siguen engañando ahora. Exactamente. Son miembros de ese equipo de relevos y nuestra obligación es... Lo que quiere decir, mi general, que no tardaremos, Jesús, que no tardaremos en ver dentro de 20 años, pues esas simposium en que Pedro Sánchez y Feijóo se abracen. Sí, y serán hombres de Estado. También. Esperemos que se abracen, pero en la cárcel. Bueno, nuestra obligación es esa. Nuestra obligación es a esos relevistas ponerles la zancadilla para que los lleguen a la meta y si se abrazan, que sea en un sitio bastante bien custodiado, donde vivan, ya que van a vivir a nuestra costa, por lo menos que vivan pues como presos, no como hombres libres. Pues nada, muchas gracias, mi general. Entre esos miles de sitios a los que vas, yo estoy muy orgulloso y me honra que uno de esos sitios sea nuestras llamadas a la hora del café y esperamos contar buenas noticias algún día en este programa contigo de invitado. Seguro que sí. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Álvaro. Ha sido un placer estar con vosotros y a vuestra disposición. Un fuerte abrazo y arriba España. Arriba siempre. Gracias. Pues quiero ahora que hable Álvaro sobre todo del tema de corrupción y luego en los últimos minutos lo dejamos para que nos cuente también alguna historia relacionada con sus proyectos y que son proyectos comunes, no son proyectos del solo. Álvaro, yo decía eso, que lo malo de la inmigración está poniendo unos cartelitos que habréis visto todos, que no lo voy a volver otra vez, con tres cosas básicas. Una, la relación con la inmigración con delincuencia, incluso terrorismo. Dos, bueno, por cierto, ya han asesinado en Madrid, en Pozuelo, a una persona, independientemente de su ideología política o de con quién estaba a favor, pero aquí se ha demostrado que aquí en España puede estar cualquiera y aquí se ha demostrado que en España pueden matar a cualquiera. O sea, han tenido que matar en Madrid, porque se demuestra que es el paraíso tanto para los criminales de un lado como para tener aquí a personas que ni es santo de mi devoción, ni es contrario, ni soy yo zelenskista, ni mucho menos, pero sí que es cierto que este tipo estaba aquí, nos hemos enterado que estaba aquí desde hace años, nadie sabía nada, llevaba a las niñas al colegio, ya han llegado unos tíos, unos sicarios, posiblemente mandados por Ucrania, la OTAN o quien sea, que se la han quitado de en medio y aquí pues estamos tan acostumbrados a que maten a gente en nuestras calles, si no es a machetazos, es a tiros, que no pasa nada. Decía eso, que he puesto unas cosas relacionadas de inmigración con delincuencia, inmigración con terrorismo, el tanto por ciento de inmigrantes que están ya haciendo que no solo sea una invasión, sino un reemplazo poblacional. Y lo que nos espera es, que también he puesto algún mensaje, que esa amenaza de casi 500.000 y algunos hablan de hasta 900.000 inmigrantes que han entrado de manera ilegal, en los cuales se les va a premiar primero con la legalidad, luego posiblemente con el permiso de residencia y tercero, pues muchos de ellos con la nacionalidad. O sea, tenemos que echar la culpa a los invasores, Álvaro, pero nuestros dirigentes son mucho peores que ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto tiene como ha dicho el general, es que hay poco que añadir a lo que ha dicho el general, ¿no? Es que esto tiene varias bifurcaciones, que es una bifurcación política, que es la que tú acabas de mencionar, tiene una bifurcación social, un problema social, tiene un problema religioso, tiene un problema jurídico. Es una bifurcación de muchas cosas, de educación, de cultura, o sea, es que son muchos problemas en uno. Y entonces el decir que estos problemas atañen a todas estas piececitas de nuestro día a día, como he dicho, ¿no? La cultura, la política,
¿Es ser racista o es ser xenófobo? Para mí no, pero lamentablemente para los que lo decimos es lo que nos dicen. Yo digo, la inmigración, hay que tratar la inmigración por un lado y la inmigración musulmana por otro. Dentro de que las dos son igual de dañinas para algunas bifurcaciones de esas que he dicho, pero es que la musulmana atañe a todas. Atañe a todas. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Los musulmanes no son asimilables por nuestra cultura o son incompatibles con nuestra cultura occidental. Esto no quiere decir que la otra inmigración sea buena. Quiero decir que, como he dicho, la inmigración tiene muchas bifurcaciones de los problemas, los he mencionado casi todos, político, social, cultural, de enseñanza, no sé qué, y una atañe a algunas, pero la musulmana es a todas. Hay que revisar mucho lo de la invasión. La invasión, como vosotros, Falange bien dice muchas veces en sus pegatinas, en sus campañas, ¿no? Es una invasión, efectivamente que es una invasión y eso hay que cuidarlo. Tenemos el caso de Francia, en el que ya es insalvable. Y Francia empezó como nosotros llevamos aquí ya unos años, en el sentido de que somos todos muy buenos, nuestra cultura, porque Francia era católica también, aunque no lo creamos, ¿no? Hoy a día, ¿no? Bueno, nuestra tradición católica, bueno, eso no tiene importancia y hemos llegado a donde hemos llegado. Y nosotros, pues bueno, yo pongo un ejemplo, que la gente siempre me dice, por lo menos los más cercanos, Jesús, me imagino que a ti en tu casa te pasará lo mismo. Jo, macho, siempre estás con lo mismo. Pues es que es verdad, tío, es que es verdad. Es que no hay que olvidar que hemos asumido aquí una bandera musulmana como bandera de una región autónoma. Exacto. Y la hemos admitido con naturalidad. Yo creo que algunos, por ejemplo, fíjate, la comunidad andaluza, qué bonito tendría tener como referente, en vez de a Blas Infante, izquierdista, que fue católico, que luego apostató, que luego fue medio musulmán, hubiera cogido de referencia a andaluces como Séneca o Trajano, ¿no? No. Cogemos y, joder, esto parece una tontería, pero que la bandera andaluza sea una bandera almohade, pues bueno, pues chicos, yo creo que Ya es una concesión en sí mismo, efectivamente. es una concesión en sí mismo. Yo creo que todos aquellos viéndolo desde el otro lado, de Ceuta para abajo, estarán descojonándose de la risa, tío. Y nadie se da cuenta de esas concesiones, nadie se da cuenta de esas cosas. Pero bueno, Jesús, yo sí estaré en la manifestación, sabiendo, como sabe el general, como sabes tú, que no tiene más sentido, que estamos donde hay que estar, pero es verdad que no se nos va a sumar nadie, ¿no? No se nos va a sumar nadie, primero porque al lado de los fachas no quiere estar nadie, no vaya a ser que se infecten de algo, y segundo, pues porque bueno, pero nosotros ahí estaremos por obligación moral, cuanto menos. No, es cierto que tenemos una serie de valores que los llevamos defendiendo desde hace 50 años, que empezó esta puñetera mierda en la que vivimos, pero sí que es cierto que hay alguna de ellas, como es el tema de la inmigración e invasión, que como salpica a gente a priori de todas las ideologías, otra cosa es que muchos lo quieran reconocer o no, sí es un tema que, por desgracia, está tan mal que hay gente que no es afín a nuestra ideología y se está acercando a nuestra ideología, está conociendo un poquito por el hecho de quiénes son los que de verdad se oponen a esta invasión, ¿no? Porque sí que es cierto que hay otros grupos que te dicen que si no, que sean muchos, pero que si no sé qué, pero que dependiendo de quién sea, o luego te defienden al Estado de Israel cuando el Estado de Israel precisamente es ese Estado sionista que está incidiendo en la invasión que está sufriendo Europa por muchos motivos. Yo lo he comentado aquí alguna vez, no solamente porque quiera destruir la identidad nacional de las naciones europeas, sino que también a que quiere hacer creer esto de aquello de que el enemigo del enemigo es mi amigo. Por lo tanto, si ellos se consideran enemigos del Islam, del mundo árabe, nos llenan aquí España,
en particular Europa en general, de islamistas, y entonces pues la gente, como termina cogiendo asco al islamismo, pues se pone del lado del que combate al islamismo en otra parte del mundo, aunque esa parte del mundo... Eso es un error. Sí, pero que lo hace, quiere decir que lo hacen, y entonces, porque saben que la conciencia de muchas veces, esto no me gusta, pues quien se oponga a esto es de los míos. Pues no, hay veces que... No, como dice Martín, y lo dice, y me gusta el ejemplo, dice, un reloj estropeado da las horas correctas 2 veces al día. 2 veces al día. Un reloj con las manillas paradas, hay 2 veces que la clava. Las clavas. Bueno, porque en un caso acertemos no quiere decir que esos sean nuestros amigos. Exactamente. Y antes de pasar a hablar contigo de un poquillo, ya que también no te quiero entretener más porque me consta que tienes un directo, sí voy a poner un vídeo relacionado con la manifestación que yo sí que espero que haga que se sume gente a que no aparece normalmente por nuestros actos, por los motivos que ellos quieran. Y este sí, porque a lo mejor les toca más de cerca. Un vídeo de unos segundos, uno de los muchos que hay, para concienciar a la gente, y nos ponemos a hablar tú y yo de alguna otra cosita más. Pues ahí lo tenéis sobreimpresionado por unos barrios seguros Remigración este viernes 23 de mayo a las 8 de la tarde en la plaza de Callao. Ahí os esperamos a todos. Decía que iba a hablar con Álvaro unos minutillos en los que él pueda seguir atendiéndonos. Quiero recordar que este programa, no sé si lo he dicho al principio, se está emitiendo ya desde la semana pasada por Radio XD, que nos está echando una mano también en la difusión. En concreto, ellos, como es una emisora de radio, solo emiten el audio, pero también bienvenido sea, por supuesto, con lo cual estoy seguro que ahora mismo hay gente que nos está escuchando gracias a esta buena gente de Chema de la Cierva y compañía que nos está ayudando en la difusión. Y por supuesto, pues nosotros desde aquí también animamos a que la gente, aunque cada vez hay menos tiempo para ver tantos canales y demás, pero le dedique también un tiempo a echar un vistazo a la parrilla, a los programas que hay, porque siempre hay tiempo, aparte de ver hoy a Felipe González en el hormiguero, hay tiempo para cosas bastante más sanas. Una es ver el canal de SN Editores, otro es ver los programas de La Hora del Café o debates en los que participamos los que estamos normalmente por aquí. Yo siempre quiero agradecer a los medios de comunicación, a los que todavía nos llaman, a gente como Martín, como Jorge, como yo mismo, como Norberto y demás, Periodista Digital, Informa Radio, etcétera, porque sí que es cierto que aunque la línea editorial completa de esos medios de comunicación no sea 100% nuestra, por lo menos tienen la valentía de llamarnos a nosotros y de opinar precisamente ahora que les están a ellos amenazando con cerrarles los kioscos, con lo cual es de agradecer. Y decía que quería hablar con Álvaro porque Álvaro de vez en cuando me hace también alguna entrevista. El otro día publicó una que también la tenemos colgado en los canales, tanto suyos como el mío, porque ya hacía un año, se conmemoraba un año de que La Hora del Café están en la parrilla de SN de Editores, y quiero que me comente tanto esto, cómo va el canal, y luego pues también esa presencia en la Feria del Libro, por la cual, ahora nos lo contará mejor Álvaro, pues quizá alguno de los programas no los veáis con la frecuencia habitual. Álvaro, empieza por lo que quieras, o por el canal en sí o por esto último de la Feria del Libro. El canal en sí va bien, cada vez tenemos muchas horas de emisión. La Hora del Café, también he de decirlo, y no lo digo porque esté aquí, sino con pasar de largo valía, ha tenido muy buena acogida y bueno, todas las semanas estamos en el orden de las 600, 800 reproducciones que son añadidas a las que ya tiene La Hora del Café en su directo en el que estamos hoy, ¿no? Sí, lo que decía es eso, que no, hemos bajado muy poco desde que lo habéis
emitido, vosotros también. Hay gente que me dice, yo es que ya como estoy viendo una cosa en SND, pues ya me quedo. Dios, y yo, perfecto, si yo lo que quiero es que lo ve. Sin embargo, la suma total es mucho mayor. La suma de todos los canales en los que estamos poniendo, más el de SND Editores, más ahora supongo que también los que nos oigan por Radio XD, es lo que queremos. Nosotros no tenemos ningún afán de protagonismo, sino lo que queremos es que eso escuche nuestro mensaje. Y si se pudiera escuchar en 20 plataformas a la vez, pues 20 plataformas. Hay otros que prefieren a lo mejor solo una, la suya, y que lo suyo sea el no. Si además, lo sabemos Álvaro y yo perfectamente, no tardarán en cerrarnos alguno de los canales, con lo cual siempre es bueno que quede otro. Perdóname, que te he interrumpido. No, bien, y que me alegra mucho que La Hora del Café pues sea uno de los programas que más guste a nuestros espectadores. Luego decir que bueno, pues que ahora sí, efectivamente, nos vamos a la Feria del Libro. La semana que viene es la última semana que emitimos que emitimos todo con normalidad. Luego, pues todos los programas que son en directo en los que estoy yo, porque hay otros programas que hacen otros, como el Coronel Vendala, Iván Guerrero Vasallo, y no me acuerdo del otro, pero hay otro que no hago yo. Pues bueno, pues eso seguirán emitiéndose, pero los que estoy yo, como es el debate o la entrevista de los martes, pues esas tenemos que suspenderlas hasta que finaliza la Feria del Libro, hasta el lunes 23 de junio, que ya volvemos, como hacemos todos los años, casi para despedirnos, ¿no? Pero bueno, yo creo que nuestros espectadores ya han asumido que las 3 semanas esas pasan a vernos por la caseta, nos siguen dando ánimos. Aprovecho para decir que este año la caseta es la caseta número 308. Los que no nos conozcan de SN Editores y nos estén viendo aquí en La Hora del Café, allí les espero a todos, a partir del 30 de mayo y hasta el 15 de junio, ambos inclusive. Luego a nosotros nos queda luego el trabajo de recogida en la siguiente semana. Pues estáis en la caseta 308 y estáis mañana y tarde, o sea, en el horario habitual, digamos. Estamos allí todo el día, desde que abre hasta que cierra la feria. Si bien Álvaro Romero, si alguno queréis ver a Álvaro Romero, que yo os lo agradezco mucho, no estará hasta a partir de las 12. Estaré todos los días, pero a partir de las 12. Es decir, me quito de en medio hora y media de apertura, de 10:30 a 12. O sea que tampoco, vamos, tampoco es tanto. Pero el que quiera verme a mí a partir de las 12 y el que quiera ver a los libros y a los colaboradores de SN Editores, estamos allí todo el día, a todas horas, en el horario de la Feria del Libro. Pues muy bien, pues tomamos buena nota porque la gente que... Es más, sé que a la Feria del Libro viene gente que no es de Madrid, o sea, viene a verla, o primero porque no deja de ser un evento, como lo llaman ahora, muy particular y muy entrañable para los que sobre todo seguimos familiarizados con el mundo del libro, no solo el mundo digital, sino el mundo del libro. Y segundo, pues porque también es una manera de eso, de encontrar casetas con un material que no sé si... A mí me gustaría, Jesús, hacer la semana que viene voy a hacer un programa en SN Editores al respecto y con los que van a firmar en la Feria del Libro, en mi caseta, etcétera, etcétera. Pero hacer ver a tus espectadores la importancia y el esfuerzo, no se lo pueden ni imaginar, que supone tener una caseta de este tipo en la Feria del Libro. Sí, que la gente se cree que llegas allí y dices esto para mí. Y la pones, sí, qué va. Y la persecución y los ataques y el intentar que te caigas y entonces el que esa caseta tenga promoción y el que esa caseta esté siempre llena de gente, eso es lo que peor les sienta y lo que mejor nos viene a nosotros. A mí, por supuesto, efectivamente, yo pongo la caseta cuesta mucho dinero para recuperarlo, cuanto menos, pero dejar claro lo que cuesta tener no de dinero, de esfuerzo y de persecución, tener una caseta rodeada de progres y de gente que cada vez que pasa se santigua al ver nuestra caseta. Sí, no, ya te digo, es una manera, por supuesto, de hacer publicidad de lo que creemos, por lo que llevamos luchando tantos años, y no solamente darle publicidad, sino de fastidiar muchas veces a gente, porque pasan por ahí miles de personas. Casi me atrevo a decir que al final de la feria han pasado algún millón de personas. No, la última vez los datos eran de 1,5 millones de personas. Por eso digo, entonces es importante. Y luego yo también intentaré acercarme en un momento dado, intentaré también escribirte para saber que estás ahí, porque es cierto que hay veces que estás allí
y te ves, no sé, digamos, como muy metido, aparte del mundo de la literatura, de todo lo que supone, te ves muy enfrascado en un papel de cierta actividad política, porque vuestra caseta es evidente que no solamente es para que la gente lea libros, sino para que lea ese tipo de libros que en otras casetas no va a poder encontrar. Entonces, es una manera también de colaborar con los que os la jugáis poniéndole ahí y estar allí todo el día. Y además, pues que no deja de ser entrañable también, que hay veces que luego estás por allí pues, y ves a gente que hace tiempo que no es, o gente que te reconoce, o gente que... Así que, repito, todo lo que puedan en esos días, repítanos las fechas de la feria del libro, por favor. Empiezan el 30 de el viernes 30 de mayo a las 10:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, me parece que es. Tienen un cierre para comer, no voy a volverlo con los horarios, de 3 a 5 me parece que es. Sí, vamos, empieza el viernes 30 de mayo hasta el domingo 15 de junio a las 9 de la noche. Pues muy bien, pues por allí nos pasaremos todos. Yo, Jesús, tengo que irme, que tengo a Paco Torres ya para grabar su programita. Sí, pero quería que también hubiéramos hecho este retoque, porque no, aparte de que hay cámaras y demás, es que el tema de la literatura y más de nuestra literatura, creo que... Yo te lo agradezco muchísimo, pero decirte que me tengo que ir ya. Pues venga, pues yo me quedo un minuto para contar a la gente cómo se nos puede ver y escuchar y te despido a ti, dándote las gracias, por supuesto, y con nuestro renunciable Arriba España. Arriba siempre, y las gracias son mías por tenerme siempre presente en vuestro programa. Gracias, Jesús y espectadores. Gracias. Adiós. Gracias a ti. Bueno, pues yo me voy a ir ya también. No vamos a alargar esto más porque ya hemos mencionado básicamente de todo lo que vamos a mencionar. Sí quiero dar las gracias también a todos aquellos que estáis escribiendo mensajes. Son tantos. Yo la verdad es que lo agradezco muchísimo, porque al principio eran un puñadito de mensajes, ahora no me da tiempo a publicar todos, además quiero leerlos antes de publicarlos y hay algunos que no publico, hay otros que son más o menos reiterativos, pero yo quiero, sobre todo, ahora que estamos solos, miles de personas que me estáis viendo a mí y yo, quiero agradeceros mucho la difusión durante todo este tiempo. Es cierto que los últimos meses estáis echando una mano, siempre os regañaba un poquito, estáis echando una mano con la difusión, bien en las redes sociales, bien haciendo comentarios en los canales, bien enviándole enlaces a otros sitios, me consta que lo estáis haciendo. Aún así hay que seguir haciendo, porque lo que tenemos que hacer es llegar a ese público que no es plenamente nuestro, pero que cuando ve un par de programas nuestros o un trocito de nuestros programas se engancha porque aquí ve y escucha cosas que normalmente no puede ni ver ni escuchar en otro lado. Por eso también agradezco a Estefanía y otros camaradas que os pido si podéis echar una mano en aquello de extraer vídeos cortitos del programa y moverlos, porque eso es una manera a gente que no quiere dedicar a ver un programa de 1 hora y pico o casi 1 hora y media de programa sobre un tema, pero si le ofreces un vídeo de 1 minuto, de unos segundos o de 2 o 3 minutos, pues quizá le incite a ver el programa entero y luego lo agradece, y nosotros también lo agradecemos, porque es una manera de difundir nuestro mensaje, porque es estrictamente necesario, y más en esta época, que dentro de todo el batiburrillo, aunque hemos comentado ya aquí que quizá el régimen no se pueda caer, pero hay que seguir empujando para que sea, y si no se cae el régimen como tal, por lo menos que sigamos abriendo ese resquicio. Me voy a despedir recordando la manifestación de este viernes, 8 de la tarde, Madrid, Plaza de Callao, por unos barrios seguros, por la remigración y un poco más. Daros las gracias a todos y recordaros que el próximo programa del café, Dios mediante, será el próximo martes. Volvemos a los martes, y que cuento con todos vosotros, con vuestro visionado, con vuestra escucha y con vuestra difusión. Nada más, y me despido con nuestro renunciable Arriba España.